bienvenidos, muchísimas gracias por la paciencia. La verdad es que venimos de un recorrido arqueológico en la zona y encontramos, bueno, la doctora Edith es una apasionada de estos temas, encontramos muchísimos materiales que nos retuvieron en las comunidades, pero de verdad estamos con mucho gusto con ustedes. Venimos corriendo del Museo de Santa Flor, donde estuvimos en el último punto, y la verdad me da mucho gusto que estén ustedes aquí esta tarde, porque la doctora Edith Ortiz ha sido una aliada invaluable para este proyecto del Museo Regional de Tuxtepec. Ella es nuestra asesora en temas de arqueología, porque no solo tiene un gran conocimiento sobre el tema, sino que ha trabajado en un proyecto de investigación y exploración sobre las rutas comerciales que bajan de la sierra utilizando al río Cajonos como medio para converger en la parte de la planicie y del Golfo, y a través de ese trabajo ha realizado diversas exploraciones, diversas investigaciones, desde puntos tan locales a nosotros como el castillo, como el sitio arqueológico del castillo, hasta puntos muy lejanos como la parte de la Sierra Chinanteca. Ella entonces pues es una experta en estos temas, es doctora en arqueología y trabaja para el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y la verdad es un lujo tener a una mujer con tanto conocimiento y tanta experiencia esta tarde. Y bueno, pues parte de sus trabajos, que son múltiples, de sus artículos en revistas especializadas, pues junto con otros colaboradores ha conformado este volumen que se llama Tuxtepec en el siglo XVI, que recoge parte de sus investigaciones, parte de su trabajo, no solo en la parte arqueológica, sino en la parte documental del periodo colonial, en donde esto que se denomina como provincia tributaria de Tuxtepec incluía sitios de control tan importantes como Chinantla, como Usila, como Teutila, que está allá en la parte de la Cañada, como territorios del actual estado de Veracruz a través de el señorío de Cosamaloapan, parte de lo que en algún momento fue el corregimiento de Huaspaltepec. Y bueno, pues toda esta zona que hoy está entre Playa Vicente, Tres Valles, Cosamaloapan, e incluso hasta desembocar en el Golfo de México, pues todo eso formaba parte de esta provincia tributaria. Ella lo que hace es acudir a las fuentes, tanto arqueológicas como documentales, en el Archivo General de la Nación y otros archivos, para ir documentando este trabajo. La verdad es que es un libro valiosísimo, porque desde hace mucho tiempo pues no teníamos un acercamiento tan puntual, tan experto, porque quienes hemos hecho trabajos, pues como bien decía nuestro amigo Fabricio, pues somos diletantes en el asunto, y es cierto, ¿no? Los hemos hecho bajo ese esquema de la afición, los hemos hecho bajo ese esquema del amor y del gusto por conocer sobre nuestra tierra. Pero tener a una especialista abordando estos temas, pues por supuesto que le da autoridad y le da ese conocimiento adicional de la experiencia que nosotros no tenemos. La verdad es que es muy grato para nosotros, muy edificante para este proyecto del Museo Regional de Tuxtepec, tener a la doctora Edith Ortiz esta tarde, quien viene a compartirnos pues parte de su conocimiento, de su experiencia, de lo que ella ha investigado, y que hoy pone a disposición del público tuxtepecano, porque además, bueno, voy a lanzar el comercial de una buena vez. Este libro tiene un costo en librerías de la UNAM de 325 pesos. A mí me parece un libro caro, no porque no lo valga, sino porque los bolsillos nuestros en esta recesión económica pues es difícil, ¿no? Entonces, en la mañana lo primero que hice cuando desayuné con Edith fue decirle: oye Edith, pues la verdad es que hasta a mí me duele, y miren que yo soy desprendido, pero dijo: no te preocupes, hoy esta tarde para quien se lo quiera llevar, y la verdad es que es una súper oferta, más barato que siendo alumno o exalumno de la UNAM,
dice, lo vamos a ofrecer en 150 pesos, ¿no? Entonces, la verdad es que quien no se lo lleve, se va a abrir. Ya aquí está, nuestro amigo Samuel Aguilera, que dice, me llevo el primero. Muy bien, muchas gracias, Samuel, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, de verdad también le agradecemos a Edith esa disposición de traernos su material de manera tan accesible para todos nosotros, porque de veras yo fui a la librería de la UNAM y como no tengo mi credencial de exalumno, no me quisieron hacer el descuento, y entonces le dije, me sé mi matrícula. Me dice, no importa, si no trae su credencial de alumno o exalumno, no le damos el descuento, y lo tuve que pagar en 325 pesos. Entonces, de verdad, agradecemos pues esta disposición del Instituto y de Edith por traernos este material de manera tan accesible para nosotros. Pero bueno, yo básicamente lo que quería era pues hablarles un poquito de lo que es esta mujer, este personaje de la arqueología mexicana que tengo a mi derecha, que de verdad es una persona que por su conocimiento, por su experiencia, por sus grados académicos, por todo lo que ella sabe, repito, es un lujo y es un privilegio para el museo contar con la colaboración de personas tan preparadas y tan llenas de conocimiento en su especialidad. Digo, sus méritos académicos son muchos. Ella es doctora en arqueología y ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas especializadas, ha sido directora de tesistas que han trabajado en esta región. En la última tesis que escuché que trabajaba era en la parte de Playa Vicente. Pero bueno, muchos chicos y muchos investigadores de diversos lugares y de diversas universidades nacionales y extranjeras han colaborado con ella. Caray, ya se nos convirtió aquí en un verdadero mercado. Muchas gracias. Y bueno, pues a mi extrema derecha está el maestro González Luengas. Él es un apasionado de los temas arqueológicos y de los temas de historia regional. Por eso le pedí a Alejandro que nos hiciera el favor de hacer la parte de los comentarios, la parte de la revisión y del análisis documental de lo que el libro contiene, independientemente de lo que Edith nos ilustre al final de la exposición. Pero bueno, alguien que vive y que le gusta con tanta pasión, con tanto empeño estos temas de arqueología y de historia, pues creo que es una persona indicada para poder acercarnos a este tipo de trabajo. Entonces, una vez, ahorita lo está haciendo de cajero, pero una vez que termine esta función, vamos a pedirle al maestro Alejandro González Luengas que nos haga los comentarios correspondientes a esta obra. Creo que nos van a hacer falta ejemplares, yo creo que los vamos a traer en el siguiente viaje. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Alejandro, por favor, te cedemos el micrófono para que tú nos hagas los comentarios con respecto a esta obra. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Como ya lo dijo el licenciado Tomás, mi nombre es Alejandro González Luengas. Tal vez no me ubiquen muy bien, yo no soy originario de Tuxtepec, pero ya llevo aquí de residencia alrededor de 12 años o 13. Desde el primer momento en que llegué al lugar, me gustó mucho porque es un pueblo, es una ciudad que tiene un gran pasado histórico, tuvo una importancia muy grande en la historia de nuestro país. Recordemos que aquí, bueno, de acuerdo a la tradición, que también ya por ahí nos aclaró el licenciado Tomás, se lanzó el plan de Tuxtepec, ya todos sabemos cuáles fueron las consecuencias, pero independientemente de esa referencia, aquí estuvo establecida una guarnición mexica. Entonces, a partir de ahí, a mí me llamó mucho la atención esos aspectos y otros más. Incluso me he atrevido a hacer algunos trabajos referentes a lo que es el pasado arqueológico, la época prehispánica de Tuxtepec. En esa ocasión, bueno, agradeciendo la invitación del licenciado Tomás, pues quiero agradecerle también públicamente a la doctora la oportunidad, ¿no? y que tengo aquí de
comentar parte de su obra. Tal vez no lo haga bien, pero es un esfuerzo sincero, ¿no?, en hacer un comentario acerca de los capítulos que la componen. Quisiera empezar con una cita, yo creo que está muy adecuada. Dice: los pueblos se enlazan con la muerte el mismo día en que se divorcian de su historia. Juan Vázquez de Mella. En el año de 1910, imbuido en el espíritu festivo de la conmemoración del centenario de la independencia de México, un modesto profesor de la región llamado Mariano Espinosa publicó un libro fundamental para la historia tuxtepecana, al cual tituló Apuntes históricos de las tribus chinantecas, mazatecas y popolucas, el cual, a pesar de las limitaciones propias de la época, resulta ser una valiosa fuente de información para todo aquel interesado en indagar sobre el pretérito de Tuxtepec. El siguiente hito en la historia de la región lo constituye la obra Tuxtepec ante la historia, del licenciado Tomás García Hernández, quien en una gigantesca tarea capitalizó con metodología moderna la información que hasta entonces se encontraba dispersa, creando una obra que actualmente es referente obligado para quien desee profundizar más sobre el pasado remoto de la segunda ciudad más importante del estado de Oaxaca. El día de hoy se suma al trabajo historiográfico tuxtepecano la obra de la doctora Edith Ortiz Díaz, titulada Tuxtepec en el siglo XVI, quien sola, junto a sus colaboradores, analiza prolijamente en 4 apartados, ya sea el escenario geográfico y humano donde estuvo enclavada la provincia tributaria de Tuxtepec, o el tipo de cerámica y estilos encontrados en la región de lo que después sería conocido por los estudiosos modernos como la Chinantla, nomenclatura derivada de un espacio geográfico definido conocido como Chinantla, tal como se glosa en el tercer capítulo. En el 4º apartado, titulado Historia de los pueblos de las provincias de Cosamaloapan y Teutila, la doctora Ortiz Díaz y el doctor Bernardo García Martínez retoman los estudios previos de Peter Gerard y Gonzalo Aguirre Beltrán sobre Cosamaloapan y sitios relacionados con este lugar: Huaspaltepec, Mixtlán, Acula, Pucla, Amatlán. Y señalan también el proceso evolutivo ocurrido en la provincia de Tuxtepec, la cual, a pesar de la importancia que revistió en tiempos precortesianos, durante el dominio español se vio relegada, junto con otros prósperos pueblos o lugares, a ser una república de indios más, sujeta al corregimiento de Teutila, en una lógica incomprensible hasta el día de hoy. La cabecera de Teutila, en palabras de los autores, presenta un caso de interesante complejidad al historiador. Su historia es una de las de mayor sustancia en toda la región, además de que su cabecera fue la más conspicua y poblada por lo menos hasta mediados del siglo XIX. De una manera sumamente didáctica, ambos historiadores nos van guiando por los tortuosos vericuetos de una historia donde la rapacidad de los encomenderos y corregidores, azote de pestes, órdenes de congregación hacia lugares disímbolos son el denominador común, e incidieron directamente en el despoblamiento de muchos lugares, como ya se mencionó, otrora prósperos. Tlacuatzintepec, Tepetotutla, Tuxtepec, Ucila, Chinantla, Cuatzompan son mencionados en estas páginas como ejemplo de lo anterior y también como muestra de persistencia. A pesar de la importancia que revistió durante el periodo colonial, el día de hoy Teutila es un pueblo marginado de cuyo centro destaca el esqueleto de una enorme iglesia destruida por un incendio 100 años atrás, en palabras también de sus autores. Muchos de sus sujetos fueron separándose, convirtiéndose en jurisdicciones propias, hasta evolucionar en diferentes municipios de acuerdo a la organización territorial moderna. La de Teutila es una grandeza olvidada, afirman demoledoramente la doctora Edith y el doctor Bernardo. Para terminar esta participación, cito de manera textual un fragmento de la obra que hoy nos ocupa. Por último, hay que afirmar que en ninguna de estas provincias o sus pueblos realmente fue relevante en el entramado colonial. De hecho, su historia es bastante marginal del desarrollo general de esta época, y no fue sino hasta ya muy entrado el siglo XVIII
cuando algunos de estos asentamientos cobraron una relativa importancia al formar parte de la cadena económica colonial. A pesar de su poca notoriedad, desentrañar su historia y comprender su verdadera lógica regional es una labor importante, y a ello nos enfocaremos en publicaciones futuras. Ojalá y ese futuro sea inmediato. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en Tuxtepec y sobre todo presentar un libro que de alguna manera, si ya me tenían o si ya tenía yo un lazo importante con Tuxtepec, cada vez se va haciendo más estrecho con el paso de los años. Y eso es algo que francamente a mí me tiene muy gustosa de poder presentar el libro aquí mismo, aquí donde me han dado cobijo, donde me han dado oportunidades para visitar los distintos pueblos, los municipios, las agencias de muchas partes del propio municipio de Tuxtepec, pero sobre todo encontrarme con la gente que cada vez más, creo yo y siento, está más deseosa de participar en su historia. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, ahorita que estuvimos por ahí haciendo unas visitas a otros pueblos y a otras, y a un museo pequeñito, el de Monteflor. Cada vez hay mucho más entusiasmo de la gente por participar, por conocer su historia. Ustedes se preguntarán, bueno, se llama Tuxtepec ante la historia, perdón, Tomás, Tuxtepec en el siglo XVI, arqueología e historia. En la portada aparece la iglesia justamente de Teutila, que es la que comentaban hace un momento. Hace un poquito más de 100 años se incendió esta iglesia, y junto a ella queda la iglesia moderna, la que se construyó años después. Pero, ¿por qué la relación? Decían hace un momento, aquí Tuxtepec era el área, era una cabecera, es decir, aquí había, por decirlo de alguna manera, reunidos los poderes políticos y eclesiásticos, como estamos viendo aquí al lado, por ejemplo. Aquí está también muy cerca el municipio, etcétera, ¿no? Pero este pueblo, por llamarlo así, Tuxtepec, en ese momento, antes de la llegada de los españoles, lo mejor de todo era la riqueza. Por eso dedico una sola parte del libro a describir justamente el paisaje natural y lo que había aquí. Decíamos en la mañana con los pobladores de Pueblo Viejo que este lugar era justamente de mayor riqueza en todos los sentidos económicos de antes de llegada de los españoles. Había algodón, algunos tal vez recuerden todavía que había algodón, había muchísimas aves que eran un bien muy preciado, de prestigio básicamente. Había incluso, no sé si hasta hace poco alguien recuerda que llegaron a ver, pues están los árboles de hule, por ejemplo, están los árboles que alguna vez llegaron a tener también ustedes cacao, etcétera, ¿no? Si alguno tal vez recuerde que por ahí había todos estos bienes. Por ejemplo, también en los pueblos cercanos o donde todavía está el monte, había pues tigres, había jaguar, había puma, bla, 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 y esos eran bienes que se llaman normalmente bienes de prestigio. Esos bienes de prestigio eran lo que le encargaban los del centro de México, los mexicas, a que tributara Tuxtepec y todos los pueblos que aparecen en la foja 46 del Códice Mendocino, que todos ustedes lo han de conocer, y ahí se describe justamente todas las cosas que salían de aquí. Y es que era, pues, por decirlo en términos modernos, ustedes estaban sentados sobre la mina de oro. Aquí había toda la riqueza y todas las cosas que eran importantes para la economía prehispánica. Entonces, era un área muy rica, y en la que no solamente había la población chinanteca, había población mixteca, había población, bueno, evidentemente del centro de México,
náhuatl, había popolucas, había mazatecos, toda una serie de grupos que convergían aquí de distintas lenguas y que precisamente aprovechaban al máximo los recursos que les brinda esta tierra. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles? Aquí, se ha visto que básicamente lo que, digamos, perjudicó a Tuxtepec fue justamente que los que vivían acá, los nativos de aquí, no tenían las defensas para sobrevivir a enfermedades europeas, sarampión, otras enfermedades que no eran las que acostumbraban a tener, digamos, los nativos de aquí. Entonces, pues se fue despoblando gran parte. Y lo poco que quedaba de los pobladores originales se fue yendo hacia otras partes un poquito más altas para poblar en esas zonas. Y también, bueno, hay que decirlo, bueno, los españoles le corrían al calor y a la humedad y a todos los, los animalitos que pueden haber por estos lugares, ¿no? Entonces decidieron llevarlos a áreas un poquito más altas, como por ejemplo, no sé cuántos de ustedes conocen Osumacinta. Por aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que ya ven que es un poquito más alto de lo que estamos aquí. Y efectivamente, como que entra un poquito más de brisa, no hay tanto calor y se van así en esos tipos de lugares un poquito más altos de lo que estamos aquí para evitar justamente entre el calor y las enfermedades se propaguen de manera tan rápida. Lo que aquí sucedió con la población en la época, al principio cuando llegaron los españoles, es que están las llamadas epidemias, donde fallecieron muchísimos de los pobladores originales porque no teníamos defensas ante esas enfermedades. Esto es, digamos, algo común que pasa en muchos lugares de México, sobre todo en las partes calientes, en las costas. De hecho, si ustedes, por ejemplo, cuando van a Veracruz, bueno, ven gente que es ya de color oscuro y demás, aquí lo que sucede es que como no aguantaban los españoles para trabajar aquí y ya había muy pocos de los originales, de los pobladores originales, lo que se hace fue que se introduce población negra justamente para que todo esto que quedó vacío, ya casi no había población, no había cómo formar las iglesias, etcétera. Entonces traen esa población para que trabaje aquí en estos lugares, ya sea cuidando el ganado, o bien con el trabajo de la caña, que también es ya la introducción que se hace formalmente de este cultivo y que, bueno, forma parte así que de la identidad de Tuxtepec hasta hoy, ¿no? Entonces, la labor que se hace en este libro es precisamente como ir empezando a ver, digamos, de lo que conocemos, es decir, de donde tenemos documentos escritos en la época colonial, entre 1524 hasta nuestros días, que hay archivos, hay información que está, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, en el archivo del Estado, en el archivo judicial de Villa Alta, hay información de varios de los sitios en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Y lo bueno, y que nos quedó una parte, digamos, de la burocracia colonial, es que hacemos todo por triplicado, y así sucedía aquí. O sea, toda la documentación que emanaba de todos los pueblos, se hacía una que quedaba en el lugar de la residencia donde estaba el alcalde mayor y la siguiente se enviaba a la Ciudad de México, a la cabeza del virreinato, y ahí se quedaba otro papel, por decir la copia, y otro más se iba a España. Entonces muchas veces tenemos, aunque no sea necesariamente aquí en Oaxaca, sino bueno, vamos a los documentos, al Archivo General de la Nación, y ahí encontramos datos sobre a los antiguos lugares, o si no, se solicita en España a ver si de casualidad está el documento todavía ahí. Entonces,
por eso es la parte de historia, porque decidimos empezar a trabajar, digamos, de lo que sabemos y cómo estaban los pueblos, digamos, en época colonial, hasta ir remontándonos justamente hasta antes de la llegada de los españoles. Y de ese material, sobre todo hay una duda que siempre se dice, y yo creo que todos ustedes saben, ¿no? Tuxtepec no tiene nada, les dicen, no hay nada de historia, no hay nada de materiales, no hay cosas bonitas, no queda nada, ¿no? Y si hay, bueno, pues ahí en la colonia del Castillo, pues ahí como que se ve algo, ¿no? Pero eso es pura mentira, porque no solamente, digamos, aquí en la cabecera, sino en muchos de los lugares que comprende el municipio, pues hay muchísimas cosas muy interesantes que ver. Y ahora sí que en este primer libro que se hizo, es precisamente poner énfasis en algo que yo creo que ha sido pues muy, muy discutido también, ¿no? Pues es que los chinantecos pues no tienen nada, también les dicen eso. No, pues no se conoce nada, no es nada así como lo de Mitla, o no se parece a lo de Monte Albán, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, veníamos platicando en el camino justamente antes de llegar, y perdón, primero se me olvidó ofrecerles una disculpa, pero venimos ahora sí que bajándonos del trabajo básicamente, casi del caballo, miren, que ya para algunos lugares, por cierto, estaría muy bueno ya irse en caballo y no caminando, pero bueno. Y hay como que esa desvalorización que se ha tenido algunos de los grupos que ocupaban Tuxtepec, por ejemplo, de los chinantecos. Y lo que estamos viendo, bueno, se ve en este libro, perdonen los tecnicismos, pero bueno, había que usarlos para que otros colegas míos los pudieran leer, es precisamente estos materiales que nosotros ya los hemos denominado como materiales polícromos chinantecos, es decir, materiales que tienen, ¿cómo se llama? Como dibujitos, que yo creo que los han visto. Si no, pues cuando vayan a Oaxaca o en Monteflor ya los verán. Y están todos pintados y tienen algunos como grecas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que hemos visto es que es una cultura muy propia chinanteca hacer no los mismos dibujos, aunque aparezcan muy similares a otros, sino que están viendo algunas de las cosas que hemos logrado observar hasta ahora, es que precisamente parecerían plantas locales, parecerían como otra cosa, ¿no? Entonces sí compartimos, ya hasta yo me apunté en la chinandra, así que sí se comparten digamos, la tradición cultural. Es como decir, bueno, todos aquí usamos tazas y usamos vasos, ¿no? Pero si a esas tazas y vasos no se las personalizamos con decir Tuxtepec, por poner un ejemplo, esto nos permite saber que, aunque estuvieron hechas tal vez en otro lado, sí son, digamos, tienen un sello propio. Y aquí con la cerámica nos ocurre justamente lo mismo. Tenemos en la cerámica que vemos así de colores, como algunas de las que aparecen en el libro, que bueno, debo decir entre paréntesis, no nos alcanzó el dinero para poner las cosas a color, pero bueno, ya no fue posible. Aparecen dibujos, aparecen cosas muy particulares de la región y que estamos caracterizando como una región arqueológica chinanteca, porque se habla de la lingüística, donde viven actualmente los chinantecos, etcétera, pero nunca se había puesto atención a lo que pasó en la época antes de la llegada de los españoles. Y pues finalmente esta parte, les decía yo, de la época colonial, pues saber también por a dónde nos fuimos moviendo, dónde se fueron moviendo todas las personas. Les digo, ocurrieron estas epidemias y había que reubicarlas en otros lugares para evitar que se extinguiera completamente la población. Entonces, pues de otra forma, pues ya tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos ahora sí que lo primero de escribir, y como dice en el propio libro, esperemos que vayamos escribiendo todavía muchísimas otras cosas más. Y pues en el libro, me lo voy a permitir que está aquí,
justamente los que integramos este proyecto, nuestra primera página, bueno, el profesor Bernardo García, que era quien me acompañaba en estos viajes, era profesor de historia en el Colegio de México y había sido también mi maestro, se lo dedicamos a él el libro, pero la página donde aparece precisamente atrás el Cerro Rabón y estamos allá en la presa, decimos lo siguiente: el grupo de investigadores y estudiantes que formamos el proyecto número tal del que nos otorga la universidad, Tuxtepec en el siglo XVI, de cabecera de provincia tributaria a pueblo de indios desolado, agradecemos sinceramente todo el apoyo que nos brindaron las autoridades de las presidencias y agencias municipales de la cuenca del Papaloapan, de los estados de Oaxaca y Veracruz. Asimismo, extendemos nuestra gratitud a todos los pobladores de La Hoya que siempre nos brindaron su apoyo para realizar nuestro trabajo. Entonces, francamente, ustedes han sido parte de este proceso, parte porque nos han abierto las puertas, porque nos han permitido visitar sus pueblos, porque nos han permitido, en caso de que hubiera alguna fiesta, tomar alguna foto o por lo menos saber que ahí está. Entonces, pues este libro es de todos, de alguna de otra manera, de todos los que conforman Tuxtepec, de todas las personas, de los que me han abierto las puertas de sus casas, como en el caso de la señora Ana Yarena. Y pues muchísimas gracias, ojalá que tengan ahí dudas para la siguiente vez que yo venga, pues podamos platicarlas ya quizá en este corredor o en algún otro espacio, pero que podamos platicar todos sobre su historia, que eso es lo más importante. Este libro de alguna de otra forma pues es de ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Edith Ortiz. Antes de pasar el micrófono por si hubiese alguna pregunta del público, déjenme decirles que los grandes museos como el Museo Nacional de Antropología o el Museo de Antropología de Jalapa nos han acostumbrado de alguna manera a que la magnificencia de un lugar está dada en esta fastuosidad de las estelas, de los monolitos, de las grandes cabezas olmecas, de las grandes piezas que ahí se exhiben, que indudablemente son muy valiosas y muy atractivas. Sin embargo, hoy que estuvimos en Pueblo Viejo y pude ver cómo la doctora Ortiz de repente extiende en una mesa una gran cantidad de pedazos de cerámica recogidos por la comunidad, y a partir de ellos, con su experiencia, con su ojo clínico, es capaz de decir la naturaleza de los mismos y explicarle a la comunidad la valía de esos pedazos, de esos guijarros encontrados en el sitio arqueológico, e intentar a partir de su conocimiento el fechar y dar un horizonte histórico para los mismos. La verdad es que nos devuelve una riqueza que nosotros tenemos y que no hemos aquilatado de la mejor manera. Y eso quizás es lo que encuentro de enormemente valioso en este libro, que ella hace una revisión de todo de estas exploraciones y estas investigaciones sobre cerámica, los trabajos de Delgado, los trabajos de Valenzuela, etcétera, que fueron aportando su granito de arena a lo largo de varios años, que finalmente ella sistematiza y se atreve a plantear la idea de una cerámica propiamente chinanteca. Creo que eso es verdaderamente valioso y eso nos enriquece y eso debiera ser motivo de orgullo para todos nosotros. No está la riqueza histórica, la riqueza regional, no está dada en los grandes monolitos y en las grandes construcciones, sino en esos elementos que, por pequeños que sean, nos reflejan nuestro pasado y nos dicen la riqueza histórica que esta comunidad tiene, aun cuando mucho de ello lo hayamos perdido por diversas causas a lo largo del tiempo. Entonces, de verdad los invito a que se acerquen, a que lo lean con detalle y en su momento puedan expresarle esas preguntas y esas dudas a la doctora. Por hoy, si hubiese alguna pregunta, si hubiese alguna duda, les pediría que fueran muy puntuales en términos de preguntas, no comentarios, sino preguntas muy específicas que a ustedes les inquiete, que a ustedes les interese. Lo que sí les pediría es que para que podamos escuchar todos, se acerquen un poquito porque nuestro cable es corto. Entonces, bueno, que se acerquen un poquito para que todos podamos escuchar la pregunta.
y la doctora pueda responder a las mismas. Entonces, bueno, abrimos este espacio para si hay alguna duda, algún cuestionamiento, puedan hacer. A ver, ustedes me dicen si hay alguien que quiere preguntar por allá. El doctor Fabricio. Gracias, buenas tardes, felicidades, doctor Edwin, gracias por estar acá. Una pregunta muy concreta, me llamó poderosamente la atención lo que acaba de decir Tomás acerca de que estamos acostumbrados a ver como el valor del pasado histórico solamente en grandes monumentos, en pirámides, en monumentos. Me parece que esto es bien cierto. Oí con atención esto que decía acerca de, lo estoy viendo sobre que en efecto hay cerámica chinanteca del posclásico tardío. Esto me parece sumamente relevante. Perdón, me está cayendo. Ya, en la década de los 30 del siglo XX, Bevan llegó a la zona Guami y entonces en su libro que se tradujo como Los chinantecos y su hábitat, llega a decir, los chinantecos no tienen ningún oficio, no tienen no tienen cerámica, no tienen, particularmente de esa zona dice que pues que no hacen textiles, los textiles los compran de zapotecos. Hace un estampo como bastante, pues digamos, pues muy colonial, pero además pues nos deja una imagen bastante que me parece un poco como equivocado, no sé. Esa es la pregunta acerca de por lo menos los chinantecos de la zona Guami. ¿Qué opinión le merece a usted, por ejemplo, este tipo de comentarios como el de Beb? Muchas gracias. Bueno, hay que considerar que el señor escribió, digamos, en la primera década, perdón, en la segunda década del siglo XX, y que más que nada él hizo un trabajo de recorrido en la zona y pues él era para poner dónde estaban los chinantecos en el mapa. Sin embargo, las personas que le acompañaban, que era precisamente Wade Lanner y su hija, pues cuáles, él dice, no tienen oficio, pero vemos los textiles que años después publica Ingmar, la hija de Wade Lanner, y vemos la cantidad de lugares chinantecos de huipiles que tienen precisamente toda una historia en el sentido de que relatan los huipiles la historia, exacto, a través del bordado se explica muchas cosas a nivel de cosmovisión, de simbólicas, religiosas y demás, ¿no? Entonces, pues más bien yo creo que fue una visión muy acotada la de Bevan, de nada más señalar, por decir, los límites, que eso es lo rescatable de su trabajo, o sea, que pone un primer límite al territorio de los hablantes de chinanteco, no necesariamente a la chinantla arqueológica, como la denomino, sino más bien en donde están los hablantes de chinanteco. Ahora decir esto, bueno, claro, estamos hablando del siglo XX, muy temprano, y precisamente en ese momento, bueno, ya ve una población muy decaída, muy deprimida económicamente, y que no le prestan mayor atención. De hecho, él ya no continúa, este investigador norteamericano, ya no continúa trabajando en la región, sino otros investigadores son los que quedan precisamente revisando, tanto mexicanos como extranjeros, viendo la zona chinanteca, y obviamente cuando ocurre lo de la inundación, pues se dedican a rescatar lo más posible para crear las presas, para crear la presa Miguel Alemán, y entonces cuando empiezan a ver, no, pues sí, estos grupos tenían pues muchísimos materiales arqueológicos, les digo, de todo tipo, materiales, tenían sus metates muy bien hechos, sus piedras de moler, todas esas cosas que nosotros vemos normalmente, y empiezan a darse cuenta que, bueno, mucha de la población también eran magníficos artesanos, no solo de la cerámica o de la piedra o la lítica, como se dice, sino también, bueno, maestros orfebres, y así lo apuntan las fuentes justamente del 16, que eran, de hecho los españoles se sorprendieron cuando llegaron y dicen, oye, y esas puntas de qué son, de metal, ¿no? Y se quedan maravillados que la zona chinanteca aquí
justamente por Tuxtepec, se estaba trabajando ya en la metalurgia de manera, digamos, más, no solamente a nivel de usarse para joyería y otras cosas, ¿no?, sino también ya para otros instrumentos, y se mandan a hacer las 100 picas con puntas de metal para que ahora sí se puedan enfrentar a sus enemigos los españoles, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ha sido que por una cosa o por otra, toda la atención, y eso es algo que también veníamos platicando en el camino, toda la atención se centra como en Huautla, exactamente Monte Albán, las pirámides y todo, ¿no? O en Mitla, ¿no? Pues los mixtecos, qué cosas tan exuberantes que hay, ¿no? Pero aquí, aunque los sitios no son necesariamente de esa extensión, pero pues hay unos sitios enormes que tienen juego de pelota, tienen estructuras, todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien fue una visión muy cerrada y acotada, precisamente nada más a delimitar dónde están los hablantes de chinanteco. Bien, por ahí Samuel Aguilera. Si nos acercas un poquito, Samuel. Doctora, muchas gracias. Joseph de Villaseñor y Sánchez describen como visitador del rey a un San Juan Tuxtepec, y en el acta de compraventa de 1711 que se hace en Teutila, por cierto, se menciona también a San Juan Tuxtepec. En ambos casos se habla de escasísimas familias, y en ambos casos se habla de que hablan la lengua náhuatl. No mencionan la parte chinanteca. Aquí en Toro Bravo, ustedes lo saben, hay algo por descubrirse muy grande. Hay quien se ha atrevido a decir que ahí hay una ciudad también donde viven los Pérez, enfrente del Cerro Brujo, y del otro lado en el Cerro Brujo y en la parte de los Hernández también hay grandes asentamientos arqueológicos. Primera, si hay evidencia de que esto que tenemos aquí en esta parte es chinanteco. Segunda, ¿por qué todavía subsiste este discurso centralista de suponer que Tuxtepec es la cabecera de la Chinantla y la cabecera del mundo? Tuxtepec es San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, y nadie ha encontrado los documentos fundacionales de este pueblo. Y más todavía cuando la Chinantla tenía sus capitales naturales en la zona de Usila, y aquí con zancudos y culebras sería el último lugar donde vendrían a habitarlo, ¿no? Ese discurso centralista, ¿qué opinión le merece y qué consecuencias sociales, culturales y políticas tiene? Muchas gracias. Bueno, pues es una pregunta bien interesante que me da muchísimo gusto que haya surgido, las dos preguntas. Y precisamente, bueno, ¿por qué se firma en Teutila? Bueno, porque de ser Tuxtepec cabecera de la provincia tributaria, es decir, cuando estaban los mexicas, ese centralismo viene porque había que poner un lugar donde se recolectaba el tributo y se regresaba hacia el centro de México, a Tenochtitlan. Y por eso hay precisamente esta parte de que se conoce Tuxtepec como algo central. En cuanto a y relacionado también un poco a esto de la chinante, que se hablaba en chinanteco, etcétera, es muy interesante porque les decía yo hace un momento que era tan rico el lugar que tenemos población, imagínense un poco haciendo el símil con ciudades, por ejemplo, como Nueva York, que hay quien habla ahí de una inmigración china, japonesa, de todos lados, ¿no? Y hasta hay los barrios. En esta gran riqueza que tenía Tuxtepec, precisamente hay habitantes de muchas partes. Y además de que esta parte por donde está, digamos, los que conocen hacia el Jonotal y toda esa zona, pues es el corredor justamente de comercio por excelencia de la época prehispánica. Es un corredor que lleva, si queremos, hacia el este, o sea, hacia, digamos, donde está Villahermosa, Tabasco y otras cosas. Es la zona también, si queremos bajar hacia el istmo, también o sea, es una verdadera, un nodo comercial
llamémoslo como actualmente se podría denominar. Y precisamente a partir de los trabajos de Manuel Espinosa, hay esta idea de que la Chinantla es justamente el lugar de los chinantecos, ¿no? Cuando en realidad, y esto viene a colación un poco con la pregunta anterior, se empieza a delimitar que no necesariamente se hablaba solamente chinanteco aquí, pero sí, aunque está todo en náhuatl y está todo puesto en náhuatl, muchas de las cosas, sí aquí les digo, estaba lo que se conoce como la guarnición mexica con hablantes de náhuatl y que eran los encargados de recolectar el tributo aquí y de concentrarlo en Tuxtepec. Pero si vemos la foca 46, lo que decíamos hace un rato, hay un montón de pueblos, ¿no? Aparece, por ejemplo, Ayotzintepec, aparece Mixtlán, etcétera, y ahí vienen los que formaban esa provincia tributaria y no necesariamente todos tenían que hablar náhuatl, había otras, era pues sí, multicultural y multilingüe. Y regresando con lo de Mariano Espinosa, pues como que se le dio importancia ya muy en el finales del siglo XIX, a recuperar identidad. Y una de las identidades que se trató de recuperar era justamente esta parte de Tuxtepec, por muchísimas razones, también intereses políticos del centro de Oaxaca, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a irnos refiriendo a distintos tiempos y como le decía, pues como se vació Tuxtepec por las enfermedades, Teutila ocupó el lugar de la cabecera colonial, que se explica, y en esa cabecera colonial estaba sentada precisamente los poderes, digamos, religiosos, así como los poderes de gobierno. Y se hacía exactamente así como lo hacemos ahora aquí en la cabecera en Tuxtepec. Bueno, se va a los distintos pueblos, se está viendo que son las agencias, etcétera, etcétera. Ese mismo esquema más o menos es lo que tenemos antes. No sé si contesté sus preguntas y sobre todo pues sería muy bueno que sigáramos platicando de esto. Muchas gracias. Bien, por acá hay una pregunta de este lado con Rafa y también con el doctor de este lado. Vamos primero con Rafa. Pues felicidades por el libro, muy interesante. Sobre todo lo que venía diciendo en el camino hace rato en los pueblos, de que no es lo mismo el destacamento militar que los habitantes de la provincia de Tuxtepec, que eso hay que dejar claro y que es lo que más he investigado. ¿Qué impactos tendría en la arqueología regional, por ejemplo, el sitio arqueológico de Pueblo Viejo, que es pues chinanteco, pero analizando pues con los pobladores todos los restos, se encontraron sin duda cosas que prueban el intercambio comercial y de riqueza, sobre todo de la flora, de la fauna, que si bien no hay cerámica policromada porque tal vez ya fue saqueada, yo creo que los restos dejan sin duda un estudio muy grande, ¿no? para la arqueología regional. Sí, efectivamente, bueno, sí hay la cerámica polícroma, pero ya lo que tienen es que ya se degradaron los materiales y ya no está tan bien la presencia. Pero, ¿qué impacto tiene en la arqueología regional y en general? También lo que mencionaba anteriormente, es que son sitios muy grandes que no se piensa o no se pensaba que existían realmente este tipo de asentamientos monumentales en su escala regional, ¿no? Pero son verdaderos sitios que nos podrían hacer voltear nuevamente los ojos hacia esta zona, que como yo también digo en el libro, es que como estamos en frontera con el estado de Veracruz, existe mucha... A veces interpretamos mal también desde el punto de vista arqueológico y decimos, bueno, eso ya es de Veracruz, pero sí, pero en la época prehispánica no había ni Veracruz, ni Oaxaca, ni muchísimo menos. Son regiones que lo que tratamos nosotros de estudiar tanto a nivel de historia
cómo a nivel arqueológico las regiones que realmente eran las que conformaban, sin fronteras como ahora, pero ustedes les dicen, ve, por ejemplo, a alguien de Oaxaca, dicen, ve a excavar a Cosamaloapan, y dice, ay, no, eso ya es Veracruz, hay que se hagan bolas, ¿no? Y del otro lado nos pasa exactamente igual, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto a nivel regional sí es importante, al menos de este lado, para la gente que vea que tenemos, bueno, perdón, yo digo, ya me apropié también, ya me siento adoptada aquí, y es precisamente que hay toda esta historia, ¿no? O sea, hay esta historia, toda esta riqueza que no ha sido ni mínimamente vista, ¿no? O sea, apenitas, es como si yo hago así, de este pedazo, pues parece nada más la tapa de la botella, pero es completa, ¿no? Que el impacto, esperaría yo que ojalá que así sea, es que la gente del centro, de los valles, venga, vea lo que hay, que forma parte justamente de la riqueza arqueológica, que no es solamente Mitla, que no es solamente la Mixteca, que no es solamente Monte Albán, sino todito el lugar, de verdad, yo que he estado en Sierra Juárez, que estoy aquí, me doy cuenta perfectamente de la riqueza que tiene, ¿no? Y de la importancia, yo insisto, esto es un lugar de paso, un nodo comercial para muchísimas áreas importantes en la época prehispánica. Sí, el doctor Marcos Núñez de este lado. Buenas tardes, muchas felicidades por este libro. Tengo muchas preguntas, pero quisiera hacer la más sencilla. ¿Cómo surgió esta investigación? ¿Qué motivaciones subjetivas y objetivas hubieron antes de este trabajo tan interesante que se está mostrando? Y una segunda pregunta podría ser, ¿cómo caracterizar la arqueología de la región chinanteca o de los pueblos chinantecos y cómo diferenciarla de la mixteca o de otras que tienen más presencia, como ha venido mencionando usted? Sí, bueno, respecto a la última de sus preguntas, pues sí se ve algo que es local chinanteco en el buen sentido de la palabra. Es como si les decía yo, a ver, algo que usamos normalmente, no sé, un vaso, ¿no? Bueno, hay vasos de muchas formas, etcétera, pero vamos a decir el típico vaso así, ¿no? Ese vaso no lo fabrican ustedes aquí, viene de otro lado. Sin embargo, en ese tiempo pues no había la facilidad de voy y compro el vaso, ¿no? Por decirlo así. Pero sí hay dos cosas que yo les decía. Puede ser ese material traído ex profeso para algún evento, como por ejemplo un entierro de algún personaje importante, o una ofrenda a ciertas deidades, y precisamente existe el material traído ex profeso. Ahora bien, imaginemos qué es lo de las cosas que están ahorita de moda, que ya hay tantas que ya no sé, pero por ejemplo la cerámica, digamos, existen distintos estilos que son, digamos, los que están en boga, por eso yo puedo distinguir entre si uno es más antiguo que otro, porque va cambiando, por decirlo así. Y a pesar de que, digamos, todos tienen la greca escalonada, todos tienen policromía, etcétera, lo que está puesto o lo que está dibujado pareciera ser motivos muy locales. Entonces podría empezarse a definir justamente un estilo polícromo chinanteco. No solamente se pone la greca escalonada o un sol o algunas cosas que hemos visto, sino se empiezan a poner plantas locales, o incluso que hablábamos hace un rato de la riqueza del huipil, donde viene toda la historia, elementos incluso de los huipiles, digamos, antiguos, bueno, del siglo pasado, aparecerían o parecerían copiar algunas de las imágenes de la cerámica que no hay en otro lado, ¿no? Entonces ahí estaríamos viendo esa parte que podemos empezar a distinguir. Y perdón, la primera pregunta porque ahorita se me fue. Los motivos, bueno, hace un rato mencionaba el licenciado Tomás que en el trabajo originalmente me interesaba sobre todo las rutas de comercio y demás, ¿no?
existe una ruta comercial arqueológica prehispánica, pues, muy conocida, que va por la cañada de Cuicatlán, etcétera, ¿no? Pero es, digamos, una de las formas más fáciles de ir desde el centro de Oaxaca hacia la costa del Golfo. Sin embargo, para mí existían otros afluentes muy importantes que podían ir igual pero del otro extremo ¿cómo se llama?, del mismo valle, hacia Tlacolula, y era subir por la sierra, por Sierra Juárez, por la Sierra Norte, y bajar precisamente por aquí, por Playa Vicente, etcétera, ¿no? Y ya haciendo investigación en archivo me fui dando cuenta que sí, dije, pues si esto fue de la época colonial, segurito que en lo prehispánico también, ¿no? Y así fue como empecé a trabajar en la sierra, y de ahí vamos bajando, y pues a la fecha son como 90 localidades entre sierra y las tierras bajas donde hemos trabajado, y precisamente confirmado que existe otra ruta por la cuenca del río Cajondo, y ya luego hacia el norte de Sechoacán y evidentemente hacia el Papalote. Pero pues la verdad es que hay mucho que hacer. A ver, creo que Miguel quería hacer una pregunta y luego regresamos con Samuel. Bueno, me queda claro que aquí en Tuxtepec es a donde se pagaba el tributo, a donde se entregaba más bien, ¿no? Entonces están los mazatecos, los chinantecos, y bueno, ¿qué hacemos aquí en Tuxtepec? Porque, bueno, llega un momento en que se consolida, si bien era una cancha neutral, digamos, para entregar el tributo, ¿qué somos aquí? ¿No? Como que es la intersección de A, B y C, pero ¿a qué grupo pertenecería la gente de Tuxtepec? O sea, si hubiera que definirlo, ¿no? Y porque parte de eso sí, efectivamente buscamos, luchamos, tratamos como que de encontrarle tesoros arqueológicos históricos, pero la identidad tuxtepequense se ha ido conformando de la colonia para acá. Entonces, previo a eso, ¿cómo definiríamos o qué identidad tendría la gente de Tuxtepec? Bueno, como mencionaba hace un rato, hacemos la similitud, por ejemplo, con, ¿cómo se llama?, con Nueva York, o sea, son neoyorquinos, chilangos también, pero los chilangos hay colonias oaxaqueñas, colonias de otros lados, etcétera, etcétera. Entonces, todos convivimos en esa ciudad, pero eso no significa que no tengamos también distintos orígenes todos, ¿no? Y así pasaba un poco como Tuxtepec, porque hacía yo esa relación. O sea, la ocupación mexica está aquí, está presente, se hizo, digamos, una construcción justamente para tener y resguardar lo que se tributaba con el tiempo, pero eso, decía yo, aquí había de todo, o sea, había mazatecos, chinantecos, había mixtecos, había zapotecos, había población de todos lados. ¿Por qué? Porque precisamente es tanta la importancia de este nodo comercial que todos están presentes, ¿no? Y quieren y participan de esto, ¿no? Veíamos hace rato, por ejemplo, la obsidiana. Bueno, obsidiana no hay regionalmente, ¿no? Sino que puede venir, lo más cercano que tenemos de obsidiana viene de los Tuxtlas, les decía, pero eso no quiere decir que no haya esa obsidiana, ese vidrio negro que venga de otros lados, porque puede venir desde Pachuca, de la Sierra de las Navajas, puede venir incluso hasta de Guatemala, si es algo muy específico lo que se quiere dar o ofrendar, ¿no? Pero sí es una población multiétnica y multilingüe la que ocupa Tuxtepec. Que decía yo, ya en el siglo XIX, finales del XIX, ya como que se intenta dar una revalorización a los distintos grupos que aparecen, digamos, étnicamente hablando en Tuxtepec. Sí, volvemos con Samuel Aguilera, y había otra pregunta por acá que no vi quién era. Por aquí Mónica Raquel. Gracias. Doctora, tal vez convenga aclarar que del Toxtepel del 1500 al San Juan Bautista Tuxtepec del siglo XVIII pasaron 300 años
y por ahí se dice que anduvo itinerante por infinidad de lados. Hay quien lo ubica a 4 kilómetros abajo del río, 8 kilómetros, ahí por San Silverio, probablemente estuvo Tuxtepec, uno de los tuxtepeques, ¿no? En la página 14 aparece el mapa de Verdán. A mí siempre me ha llamado la atención porque él, tomando al doctor Aguirre Tlacotalpeño, habla de 2 Puctlas y lo ubica uno allá por Alvarado y otro lo ubica acá por donde nosotros ubicaríamos al Mixtán, es decir, por rumbo a Playa Vicente. Y luego el Mixtán lo ubica por San Andrés Tuxtla y nosotros al Mixtán lo ubicamos justamente aquí. Pero peor aún, con el del tema de Verdán, en un mapa que plantea Tomás García en Historia y Religión, está Putlancingo, que también se recupera de un archivo viejo y que parecía un centro comercial que estaría a un ladito de Santa María de Guadalupe, de los Negros de Amapa, ¿no? ¿Hay alguna razón especial para tomar el dato de Verdán, como un referente en el planteamiento suyo? Porque Pueblo Viejo está tan lejos para esta cabecera como pudiera estar Tuxtilla, que ya son popolucas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la razón como para decir que Tuxtepec tiene tal o cual predominancia? Si hay todo este conglomerado, inclusive se han encontrado del otro lado del río rastros totonacos, ¿no? de Tierra Blanca. Muchas gracias. Pues precisamente, digamos, nunca preguntaron, como buenas autoridades lo voy a decir, a veces nunca se preguntó bien dónde poner una capital, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de los mexicas, a ellos no les importaba qué pueblo era el que tenía un dominio particular, sino dijeron aquí, y aquí va a ser la cabecera tributaria, que esa es la diferencia también, es la cabecera tributaria, es decir, donde se hacía llegar todos los objetos que se pedían como tributo, que cambia muchísimo, no era capital de nada, no había nada absolutamente. Exactamente, un lugar de acopio y lo que se conoce como la guarnición, que en realidad lo único que hacían era guardar parte de lo del tributo, pero sobre todo a los comerciantes mexicas les permitían, aquí les daban parapetos y cosas y podían salir a comerciar con otras que se recogían aquí más adelante, ¿no? Lo mismo, igualito, siguiendo le digo, como buena autoridad, don Samuel, dijeron, vamos a poner Teutila ahora, ¿no? Y la razón fue muy simple, está más alto, hay más población nativa, y pues ahí sí vamos a tener servicio personal, vamos a tener todo un montón de cosas, ¿no? Igualito no preguntaron, a ver, no hubo votación popular y democrática, sino se dijo, allí va a quedar justamente, ¿no? Y así fue, no hay ninguna razón por la cual, de predominancia, que se haya elegido Tuxtepec sobre los demás. En cuanto a los mapas, las autoras de estos trabajos precisamente dicen, no sabemos en dónde está, ¿no? Y no lo saben, que por eso ponen los distintos lugares, ¿no? Han recuperado sí fuentes documentales, pero claro que como sucede con toda investigación, ellas se quedaron en un pasito y hay que seguirle al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque Mixtán, como bien lo mencionan, o Putlaxingo, aparece como Putlaxingo, pero no es un Putla, o sea, cuál es cuál, ¿no? Entonces, es una aproximación de lo que algunas de las fuentes dicen para dónde se ubican, ¿no? Y a veces las fuentes son también muy contradictorias, como los papeles ahora dicen, no sé, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Chiltepec, tal cosa, ¿no? Pero pues puede haber otro Chiltepec más adelante o en otro lado, ¿no? O sea, ¿a cuál de esos se refiere, no? ¿Qué Chiltepec? O así pasa con el mismo Ayotzintepec, hay dos que aparecen ¿cómo se llama? En la Fuja 46, hay dos. ¿Cuál es el que conocemos que está aquí? ¿Y cuál es el otro, no? Entonces, ellas ponen un aproximado de dónde podría estar.
pero lo que sigue y por lo que también empecé yo mucho a trabajar los documentos históricos es porque desafortunadamente no hay arqueología como para tener la base y decir, esta es una cosa y esta es otra. Pero al menos los documentos ahorita sí nos permiten ver, bueno, se habla de este. Y puede haber, por ejemplo, un Pucla viejo y un Pucla nuevo, ¿no? Como acostumbramos también a tener aquí. Entonces, falta mucho de trabajo de archivo, pero de verdad, don Samuel, le prometo que ahí vamos. Bien, cerramos la ronda de preguntas con Mónica Rangel. Gracias. Muy buenas tardes, felicidades por su libro, doctora. Es un gusto tenerla hoy aquí. Mire, en algunos escritos antiguos leímos, y está el profesor Luengas, donde se comenta que Tuxtepec era, bueno, antiguamente fue una guarnición, y se comentaba que los Tuxtepecas y los de Chiltepeque y Tuxtepeque, pues eran pueblos que se aparecían, incluso se comenta que en los glifos de Monte Albán, por ahí aparecemos. Esto es un cruce de caminos, es lo que queremos entender. Lo que sí yo quiero comentarle a usted y pedirle, invitarla también a que nos visiten la colonia El Castillo, porque se está haciendo un trabajo, ya se hizo de investigación y bueno, aparecemos en los documentos antiguos de 1521, 1500 en adelante. Entonces tenemos piezas arqueológicas encontradas ahí en la zona, y son piezas totonacas, mexicas, o sea, hay incluso lo que estaba comentando, formas de lanza con algunas piedras que mucha gente le decía que eran las piedras del rayo, que usted acaba de comentar hace rato, que son las obsidianas. Ajá, tenemos un sinnúmero, y sigue la gente haciendo algunas casas, algunas construcciones, y siguen encontrando piezas. Entonces me gustaría, por favor, que nos visitara, a ver si algún día es posible para que nos pueda visitar. Esto es muy bueno que usted esté aquí, y estamos aprendiendo mucho. Yo le doy las gracias porque estoy aprendiendo mucho también hoy. Gracias, muy amable. Queda abierta la invitación para que nos visiten la colonia El Castillo. Hay un asentamiento, también unos vestigios arqueológicos, pero hay también hay un túnel que se conecta a un, pues se ve como un pequeño cerro, pero ahí se encontraron también algunas osamentas en forma fetal, en posición fetal, y tenemos documentado eso. Así igual las piezas arqueológicas están a resguardo de los vecinos, de los colonos, hasta que encontremos un lugarcito donde exhibirlas. Gracias. Sí, pues muchas gracias, Mónica. De hecho, platicando también con el licenciado Tomás y aprovechando que está aquí el doctor Fabricio, que allá está atrás, ellos me hicieron el favor de invitarme a la UPA, en la Semana de la Cultura, y entonces eso quiere decir que el próximo mes andaré por aquí y ya nos programamos para la visita, que sea mejor en el día, que estén los chicos y que bueno, todo el mundo se sienta más en confianza, ¿no? Y pues le agradezco al doctor Fabricio la invitación, y pues ya estando por aquí, pero con muchísimo gusto vamos para allá. No, al contrario. Bien, bueno, finalmente le voy a pedir al profesor Alejandro González Luengas que haga el comentario final antes de despedir esta mesa, porque creo que posteriormente hay la sesión de amigos del museo. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta presentación. Bueno, pues nada más agradecerle a la doctora que haya hecho esta presentación. Hablo a nombre de todos los concurrentes, y pues le invitamos a que siga investigando sobre Tuxtepec, sobre las comunidades que revistieron importancia, ya sea en la época prehispánica o colonial. Y pues no nos despedimos. Creo yo que fue muy fructífera esta presentación, la ronda de preguntas que hubo. Quedaron muchas más en el tintero, ¿verdad? Entonces estamos, yo creo, por ahí invitados dentro de un mes
a seguirle haciendo preguntas y que usted nos siga informando, nos siga pues retroalimentando en esto que es de mucho interés para todos los que radicamos aquí, ya sea por nacimiento o por residencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias al licenciado Tomás por la invitación y pues gracias a todos los concurrentes. Gracias a ustedes por venir, los agradecemos mucho.